Hola con todos, mi nombre es Diego y qué gusto que estés conmigo para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Esta es la cuarta parte de la lección titulada El Reino Parcial. Esta en sí es la lección número 11 de nuestra serie llamada El fascinante mundo de la Biblia. Tú puedes encontrar todas las lecciones en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Esta serie que estamos estudiando está basada en el libro El Gran Panorama Divino y el objetivo de esta serie es estudiar el tema central de toda la Biblia. Es decir, que nosotros queremos ver cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento presenta o desarrolla el plan eterno de redención que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Este libro, El Gran Panorama Divino, tú lo puedes encontrar en la librería Palabras de Esperanza. Empecemos. En la lección anterior vimos cómo Dios, en su fidelidad, cumple su parte del pacto hecho con el pueblo de Israel, es decir, de darles la tierra prometida. Y de esta manera Dios también está cumpliendo con la promesa hecha a Abraham de darle una tierra como herencia. Así también en la lección anterior señalamos que Moisés, antes de que el pueblo entre en la tierra prometida, él restableció el pacto de Dios con los israelitas, donde ellos, los israelitas, se comprometieron a cumplir el pacto y por lo tanto esto significaba gozar de las bendiciones de Dios en la tierra prometida, pero también sufrir las maldiciones del pacto si en caso ellos no obedecían lo establecido en el pacto. El día de hoy veremos qué pasó con el pueblo de Israel y cuáles fueron las implicaciones de estos acontecimientos para el reino de Dios. Una vez que Israel entró en la tierra prometida de la mano de Josué y después de que él muriera, los israelitas pronto empezaron a adoptar las costumbres paganas de las naciones que vivían a sus alrededores, es decir, olvidando así a Dios, olvidando el pacto que ellos tenían con el Señor. Esto básicamente lo encontramos en el libro de Jueces. Aquí nosotros también encontramos un círculo vicioso en el comportamiento del pueblo de Dios. Israel peca, Dios los castiga entregándolos a sus enemigos, los israelitas claman a Dios, Dios en su gracia les provee un juez, a quien el Espíritu Santo temporalmente desciende sobre él y Dios los libera, Dios libera al pueblo a través de este juez. Pero una vez que esto pasa, los israelitas nuevamente le dan la espalda al Señor. Ellos pecan adorando a los ídolos, quebrantando el pacto y nuevamente todo el círculo oh, regresa. Dios los entrega a, a sus opresores y nuevamente todo pasa. Sin duda, este es un tiempo muy triste en la historia de Israel. Como mencionamos a través de la historia de los jueces, Dios muestra su misericordia. Dios provee hombres y mujeres, también una mujer, para liberar al pueblo de Dios. Sin embargo, aun cuando estas personas fueron instrumentos de la liberación de Dios, estas personas no eran personas perfectas, obviamente, sino que en realidad su carácter estaba lejos de estar completamente conforme a la ley de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Sansón, un hombre lleno de lujuria que incluso llegó a matar personas para poder satisfacer sus planes, para poder satisfacer sus deseos de lujuria. También tenemos a Jefté, quien mató a su propia hija, supuestamente para cumplir una promesa que él hizo a Dios, algo que claramente estaba en contra de la voluntad de Dios, ya que Dios había dicho que tales prácticas son repugnantes ante sus ojos. Con todo esto podemos ver que los líderes del pueblo de Israel, si bien fueron instrumento de Dios para la liberación del pueblo, al mismo tiempo estaban lejos de ser personas que podían terminar con el problema del pecado en el pueblo, del problema de la rebelión contra Dios. Es interesante que en el libro de Jueces nosotros encontramos repetidamente la frase: en esos días o en esos tiempos no había rey en Israel, así que cada cual hacía lo que le parecía. La repetición de esta frase apunta a la siguiente etapa de la vida de Israel como nación, es decir, la monarquía. Samuel
fue el último juez de Israel. Él en realidad fue un buen juez. Él sirvió a Dios toda su vida. Pero ya en su vejez, Samuel encarga a sus hijos la dirección del pueblo, pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que eran personas malvadas. Así que todo el pueblo, los líderes del pueblo vienen a hablar con Samuel y le piden que nombre a un rey, porque ellos querían ser como las otras naciones, querían tener un rey como las otras naciones. Y esto lo encontramos en Samuel, primera de Samuel 8:5. Esta petición enfurece a Samuel y también a Dios. Dios dice en el versículo 7 que dice lo siguiente: considera seriamente su petición, porque en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Aparentemente el problema que tenemos aquí es la petición de un rey. Pero si vemos este capítulo con cuidado, nos damos cuenta que en realidad el problema era mucho más profundo. Lo que los israelitas querían era ser como las otras naciones. Ellos querían tener un rey que los gobierne y un rey que los guíe en las batallas. Ellos querían tener un libertador. Y es aquí donde radica realmente el problema. Los israelitas ya tenían alguien que los gobernaba, y ese alguien era Dios. Dios ya había establecido leyes para gobernar al pueblo de Israel. Estas son las leyes y los estatutos que constan en el pacto. Los israelitas estaban rechazando a Dios como gobernante en su deseo de tener un rey. Y no es que tan solo lo rechazaban a él como gobernante, ellos también querían tener un libertador. Ahora, si hay algo que los israelitas debían saber por su historia, era que su libertador era Dios. Dios iba al frente de ellos en sus batallas. Era Dios quien peleaba por los israelitas. Con todo esto podemos ver que el mal de los israelitas no es tanto el hecho de pedir un rey o pedir un líder, porque al final de cuentas Samuel cumplía la misión de líder del pueblo de Israel, sino que el problema en sí de la petición del pueblo de Israel por un rey estaba basada en la realidad que ellos simplemente querían ser como las otras naciones, y con esto ellos se olvidaban que en realidad Israel, que en realidad ellos eran el pueblo especial de Dios, el pueblo de Dios. Ahora, a pesar que esto enoja a Dios, sin embargo, Dios le ordena a Samuel que les haga caso al pueblo y que nombre un rey a Israel. Y entonces esto nos lleva a una pregunta. La pregunta es ¿por qué? Parte de la respuesta es que un rey no estaba fuera de los planes de Dios. En realidad, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Tener un rey para Israel era parte de los planes de Dios. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio. Siglos antes, aun cuando Israel estaba en el desierto, aun cuando Israel ni siquiera entraba en la tierra prometida, Dios, a través de Moisés, ya da leyes para nombrar un rey para Israel. Esto lo encontramos en Deuteronomio 17, los versículos 14 al 15. Estos versículos dicen lo siguiente: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Como podemos ver, Dios ya sabía lo que los israelitas iban a hacer, lo que los israelitas iban a pedir. Pero esto no significa que Dios deja a un lado su plan, sino que este pecado del pueblo de alguna manera funciona dentro de los planes de Dios, funciona para traer en cumplimiento los planes de Dios. Primeramente, Dios, aun cuando desea darles a Israel un rey, su propósito no es perder su gobierno sobre su pueblo, sino gobernar a través de este rey. Y eso lo podemos ver en unos versículos siguientes al pasaje de Deuteronomio que nosotros leímos. En el versículo 17, Dios ordena que el rey debe tener una copia privada de la ley de Dios. Es decir, que los estatutos del pacto deben de estar
presentes en la casa del rey. El rey debe de aprender a vivir y temiendo a Dios, y de esa manera puede gobernar al pueblo de Israel. En realidad, este acontecimiento de tener un rey sobre el pueblo, un líder que guíe santamente a la nación, que traiga liberación sobre los enemigos, es una promesa ancestral de Dios. Esto es parte del plan de Dios y lo podemos ver desde Génesis. Génesis, cuando Dios le prometió a Eva que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta en sí es una imagen del conquistador sobre el mar. Más adelante, cuando vemos que el patriarca Jacob bendice a sus hijos, especialmente a su hijo Judá, podemos ver también la mención de un rey. Génesis 49:10 dice lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de todos los pueblos. Como podemos ver en la promesa de un rey que será el conquistador de un mal y quien gobernará sobre todos los pueblos de la tierra, trayendo así la bendición a todas las familias de la tierra, es en sí una expectativa bíblica. Y en la próxima lección veremos cómo la monarquía de Israel se presenta como una sombra de este verdadero rey que es Jesucristo. Pero hasta aquí llegamos el día de hoy. Mi nombre es Diego Herrera y quiero agradecerte por tu compañía, y desde ya quiero invitarte a que lo sigas haciendo para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.